las siervas del Señor, las mujeres guerreras que van a revolucionar el género femenino de Mendoza. Hay mujeres con un diseño hermoso del Padre. Voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Cuando lo encuentre, usted puede decir amén, ay, 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 gloria a Dios, aleluya. Hoy se vale soltarse el cabello, saltar en la silla. Romanos 1, verso 16. Me siento en casa, créame que me siento en casa. Pastor David quizás no sabe por qué. Leemos la escritura en el nombre del Padre Yahweh, del Hijo Yahshua y bajo la poderosa revelación de la Ruach Kadosh, del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo de quién. No me avergüenzo del Evangelio, porque es para salvación a todo aquel que cree. Continúa diciendo, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es el Mesías, se revela ¿por qué? Nadie puede conocer al Mesías si no es por fe. Dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justificado por la sangre del Cordero, por la fe vivirá. Cierre por un momento sus ojos y dígale al Eterno, Señor, habla mi vida. Que tu palabra haya cabida en mi corazón, en mi espíritu. Que tu palabra, Señor, me edifique, me avive, me renueve, Señor. Que tu palabra, Señor, ordene todo aquello que esté desordenado. Llene todo lo que esté vacío. Que tu palabra irrumpa en lo natural, estableciendo lo sobrenatural. Rompe cadenas, pudre yugo, liberta cautivo, sana enfermo. Que mientras diserto la palabra con el denuedo que me otorgas, sane los enfermos. Señor, liberte los cautivos, aún en casa, en hogares, en hospitales, en clínicas, en cualquier lugar. La operación sobrenatural de tu espíritu se lleve a cabo a través de la palabra. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, eterno Hijo. Te doy gracias, maravilloso Espíritu. Y pido que recibas la ofrenda de aplauso de permanente. Qué lindo es el Señor. Puede colocarse cómodo los próximos 120 minutos que vienen de palabra de gloria. Me goza cuando sonríen, cuando digo así. Quiere decir que son amantes de la buena palabra, gloria. Así que bueno, darle otro poquito más de volumen, solo un poquito en el volumen. Hoy quiero hablar a su vida bajo un tema que he titulado La fe del Rey. Y tomo como texto de referencia el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, ya que el apóstol Pablo quiere transmitir o plasmar un pensamiento divino a la iglesia que se encontraba en Roma. Después de manifestarles su deseo de irles a visitar y después de saludarles, Saulo, para romper el hielo con aquel pensamiento que quiere impartirle a la iglesia, usa una frase muy particular como lo es: no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, el por qué Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, usa esa frase diciendo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual él emplea la frase
usándola como un mecanismo de captar la atención de todos los creyentes, tanto hebreos como romanos, que estaban leyendo esa carta. Vamos a definir dos cosas importantes para poder entender el poder de esa frase cuando Saulo dice: no me avergüenzo del evangelio. Número uno, ¿quién era Roma en el momento que se escrita la carta? Y número dos, ¿quién era Saulo de Tarso en el momento que escribe la carta? Para poder entender la frase, usted tiene que comprender que Roma en ese momento era el epicentro del poder político en la historia. Era quien había organizado todo el concepto legislativo y gubernamental de la historia. Roma recopilaba los grandes filósofos y sapientes de la historia. Quiere decir que había grandes intelectuales y filósofos del momento que estaban residiendo en Roma. Roma tenía las estrategias militares más destacadas y desarrolladas del momento. Roma tenía poder económico, poder militar, poder político. Roma tenía encerrada una esencia de éxito. Ahora, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre que había dedicado su vida al estudio, alcanzando uno de los logros intelectuales más elevados que podía obtener un hebreo, como lo era el título de fariseo. Ahora escuche esto que voy a decir. Saulo no solamente era ciudadano judío, sino que también se había nacionalizado en Roma. Él había estudiado en las academias o instituciones educativas más ilustres del momento. Ahora Saulo alcanza prestigio en todas las esferas sociales como alguien con un coeficiente intelectual poderoso. Esto quiere decir que él se destaca en la sociedad, tanto hebrea como romana, como alguien intelectual. Era reconocido, alcanza posición, alcanza renombre, alcanza reconocimiento, y toda la gente que lo elogiaba por su intelecto, toda la gente que lo elogiaba por su elocuencia, ahora se estaba burlando de él, diciendo que él se había vuelto loco, que había perdido la buena cordura y el juicio a causa del evangelio. Pero Saulo se levanta diciéndole al imperio de Roma: algo quiero dejarle en claro a Roma. Roma tiene poder político, Roma tiene poder intelectual y militar, Roma tiene poder económico, pero ahora yo, Saulo de Tarso, tengo un poder que es sobrenatural, el poder ante el cual toda rodilla se doblará, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que el Mesías es el Señor. Entonces quiero decir que Pablo tenía ahora un poder que sobrepasaba al del César, que sobrepasaba a todo gobernante en ese momento de la historia. Y Saulo tenía el poder que echaba fuera a los demonios, que hacía que caminaran los paralíticos, el poder que viene del cielo. Amén. Gloria a Dios por esos días. Amén. Me emociona para seguir predicando. Yo creo que Dios, a medida que se vaya liberando el Padre, a medida que se vaya liberando la palabra, va a empezar a provocar milagros. Amén. Los milagros son la consecuencia o la manifestación tangible de la palabra cuando haya fe en la tierra. La palabra es liberada, pero solo donde haya fe en la fusión de la palabra con la credibilidad, con la confianza, que es la palabra fe original, confianza, que es el emuná. Cuando hay confianza en la palabra liberada, esa palabra activa un milagro. ¿Qué es lo que dice el escritor? No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Recuerden que evangelio es un término griego, pero que realmente es palabra. La palabra o la información, el dabar, el pensamiento revelado del Padre, sencillamente tiene la facultad de desatar el poder. ¿Qué es el poder? El poder es la actividad sobrenatural de Dios. Quiero decir, cuando lo sobrenatural impacta lo natural, se crea como consecuencia algo que se llama milagro. ¿Qué es el milagro? El milagro es el resultado de la manifestación del poder. ¿Dónde se reside o dónde reposa el poder? Diga conmigo: donde haya fe. Pero esa es la ecuación del cielo. Primero es palabra. La palabra libera el poder.
y el poder libera el milagro. Quiere decir que el milagro es la consecuencia de el poder manifestado. El poder se activa a través de una palabra que ha sido creída. Amén. Amén. Esa es la ecuación de Dios. Si usted nota, lo que vemos simplemente son beneficios. Salvación, que es el término traducido en este pasaje como la intervención del Padre. Salvación es un término hebreo que se traduce en varios conceptos. Uno de ellos es sanidad, otro es liberación. Por eso es que muchas veces cuando el Mesías hacía milagro, decía, eres salvo. ¿Por qué le decía a alguien que era salvo, eres salvo? Porque la enfermedad era algo que fulminaba, que tenía como objetivo quitar la vida. Cuando interviene el poder, te libera de algo que por tus propios medios no puedes salir ileso. Eso quiere decir que Él te salva de la enfermedad, que Él te salva de la posesión demoníaca, que Él te salva de la ruina y que Él te salva de la condenación eterna. Cuando interviene el poder es para liberarte. Amén. 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 Pero todo esto es subjetivo. Diga conmigo, subjetivo. Todo beneficio del reino se sujeta a una ley. Amén. Todo beneficio del reino, como hoy, se sujeta a una ley, a un principio. ¿Cuál es el principio que sujeta el milagro, el poder y la actividad innata de la palabra? Diga conmigo, la fe. La fe. Lo que continúa diciendo el escritor. Dice, a todo aquel, dígalo conmigo, a todo aquel. Hoy se van a romper cadenas y ataduras en los hogares mientras usted está escuchando la palabra. Amén. Hoy Dios va a intervenir en las finanzas mientras usted está escuchando la palabra. Amén. Dios va a liberar milagros financieros a favor de tu vida, de tu hijo, de tu nieto, de tu bisnieto, de tu tataranieto. 4 y una generación más serán añadidas. Porque cuando Jehová visita, Él es el Padre de las generaciones. Amén. Él es el Padre de las generaciones. Es la razón por la cual cuando el Padre habla acerca de la maldición generacional, dice, yo soy Jehová Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pregúnteme usted, ¿por qué profeta o apóstol? ¿Por qué no menciona la 5ª generación? ¿Sabe por qué? Porque en numerología bíblica el número 5 representa gracia. Cada 5 generaciones se apertura la intervención de la gracia para que se rompa la maldición generacional. Amén. Gloria a Dios por esos 5 amén. Aleluya. Por eso, si piensa en algo genealógico de José, José no era el primogénito de Jacob, pero era el primogénito de su madre. Y si usted cuenta las generaciones, José representa la 5ª generación. Por eso la conducta de él era totalmente diferente a la de sus hermanos. Pero no quiero ir allá, sigamos con la fe. Se habla tanto acerca de la fe, que es a todo aquel que cree. Hay fuentes doctrinales, corrientes doctrinales acerca de la fe, pero hoy vamos a ver un tópico distinto de qué es la fe. Número 1, para que los que toman nota, número 1, la fe es una ley espiritual. La fe no es algo opcional. La fe no es algo que gira en torno a mi estado anímico. ¿Cómo me siento o cómo me está yendo? Entonces yo creo, estoy alegre, baso mis emociones en el entorno de lo que se está moviendo a mi favor. Por eso es que cuando todo está bien, la gente salta, grita júbilo, aleluya, gloria a Dios, se sonríe. Pero cuando todo va mal, afecta el estado anímico del creyente. ¿Por qué se afecta el estado anímico? ¿Sabe por qué? Sencillamente porque su fe no está fundamentada en la realidad divina, sino en su estado emocional. Cuando la fe está basada en el espíritu y no en el alma, los eventos externos no alteran el orden divino que es en el espíritu. Amén. Así que vamos a llegar a la realidad. Número 1,
la fe es una ley espiritual. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, verso 27. Compruebe lo que el apóstol Pablo dice cuando le habla a la iglesia de Roma, diciendo, haciéndole una pregunta. Él le pregunta a la iglesia de Roma diciendo: ¿dónde pues está la jactancia? Él mismo responde diciendo: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Dice: no. ¿Por la ley de qué? Dígalo conmigo, ¿la ley de qué? De la fe. Quiere decir que la fe es una ley, es un mandamiento espiritual. Ahora, si la fe es una ley o un mandamiento y yo lo violo, estoy incurriendo ¿en qué? Diga conmigo: pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la violación a las leyes establecidas por Dios. El creyente se cuida de no fumar, de no embriagarse, de no adulterar, de no fornicar. El creyente se cuida de lo que le enseñaron tradicionalmente, que eran pecados escandalosos o visibles, pero hay pecados que alteran el orden espiritual, que son rechazados por el cielo. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: sin fe es imposible. Usted puede alabar, saltar, aprenderse todo lo de Bará, todo lo de bien San Marcos, usted puede cantar en arameo, en hebreo, en griego, pero si no tiene fe, escucha bien, está alterando el orden. El orden del cielo depende del diseño de la fe. Amén. Porque la fe es una ley. Si la violas, incurres en el pecado de incredulidad. La incredulidad es la alteración del orden del Padre, porque la fe habita en el espíritu del ser humano con dos características: habita como fruto y habita como don. Por eso es que a la iglesia de Galacia Pablo le dice que era fruto, pero a la iglesia de Corinto le dice que era don. Pero ¿dónde reposa? Ahora a la iglesia de Éfeso lo dice: y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Quiero decir que el Padre, a través del sacrificio del Mesías, otorga a los hombres dones, y uno de los dones que otorga es la facultad de creer. Amén. Amén. Usted tiene paciencia, ¿verdad? Téngame mucha paciencia, porque soy largometraje. Gloria a Dios. Romanos capítulo 14, verso 23. El apóstol le dice a la iglesia de Roma: pero el que duda sobre lo que come, para corroborar lo que estamos hablando, el que duda sobre lo que come, ¿es qué? Es condenado, porque causa, porque lo hace sin ¿qué? Y todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Pecado. Esto no lo estoy inventando yo, no es la última revelación apostólica, ni intergaláctica, ni de un arcángel. No, hermano, esto está en la Biblia. El que viola la ley de la fe sencillamente incurre en pecado. ¿Por qué? Porque en el momento que usted permite que la incredulidad se desarrolle en su naturaleza renacida, usted está impidiendo que se manifieste el poder, o sea, el milagro. El poder es el que trae en el mundo tangible el milagro, pero si no hay fe, ni milagro ni poder se pueden desarrollar en la tierra. Usted es el punto de contacto para que lo sobrenatural venga a la tierra. Usted es el punto de contacto para que el enfermo sane, para que el cautivo sea libre. Los demonios no van a salir si usted no opera en lo sobrenatural. Lo sobrenatural no se va a activar si usted no se mueve en la confianza. Amén. Amén. Yo vine a hablar de los próximos millonarios de Mendoza. Amén. Así dicen amén, que sinvergüenza. Yo vine a hablarle a la gente más inteligente de esta nación. Amén. A la gente intelectual, sabia, entendida. Amén. A la gente revolucionaria. A la gente que va a abrir puertas y si no se abren las van a tumbar. Gloria a Dios. La gente que no acepta un no sino un sí, porque todo el lenguaje del Padre en Él es sí y es amén. Yo estoy hablando a la gente que va a poseer, que va a adquirir, que se va a atrever, la gente que va a insistir, que no va a permitir el lenguaje del no. Recuerde la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra que aquella mujer fue en repetidas ocasiones, fue insistente. ¿Sabe por qué? Porque la fe te lleva a romper los linderos. Lindero es una frontera. La fe te lleva a romper los linderos de la limitación
limitación, del conformismo, de la fe te lleva a rebelarte al no, a lo que no se puede, a lo que no hay. La fe solamente maquina un lenguaje interno que es: sí lo voy a ver, sí lo voy a lograr, sí lo voy a alcanzar. Yo no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de conducta de vida, de una absoluta dependencia a la palabra que el Padre te ha entregado. Si Él dijo que Él lo haría, tú caminas en pos de esa palabra, dependiendo de esa palabra. Aunque no tengas para vestir, aunque no tengas para comer, sabes que eres direccionado por una palabra. Por eso es que Yahshua le dice al diablo: el hombre no vive de pan, el hombre vive de palabra. Lo que sustenta al hombre es una palabra, porque esa palabra es la que el hombre camina, es la que lo va a llevar a la tierra de privilegio. Una palabra creída es una palabra vivida. Amén. Por eso es que el apóstol Santiago le dice a la iglesia en la carta que escribe: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te demostraré mi fe por mis obras. Porque mis obras son las que corroboran cuál es mi calidad de fe. El creyente que se queja, que reniega, que se lamenta, que llora, que sufre, que se amarga por una circunstancia que está enfrentando, no está revelando fe. Amén. Amén, amén. Amén. Y esto es lo más suave. Usted me dice: pastor, si ahondamos más, profundizamos más. Ahora, escuche esta. Esto está bueno. Me dio hasta calor. Calor en medio. No voy a quitar la camisa porque yo no entiendo, pero llego a Argentina. Usted ve esto que está aquí abajo. Estaba arriba. Sí, así. Y no sé en qué momento se bajó. La pastora se ríe. Ella es la culpable. Ella es la culpable. Tiene una unción en las manos. Y lo más sorprendente es que dice que no le gusta la cocina. Digo: wow, Señor, ¿qué tal que le gusta? Ahora, nota lo que continúa. Hacemos el versículo 16. Para salvación a todo aquel que crea, el judío primeramente y también el griego. Ahora el versículo 17 dice: porque en el evangelio, en la palabra, la justicia es Cristo. Cristo es la justicia del Padre manifestada en la tierra. La justicia del Eterno, dice, se revela. Revelar es manifestar. Hay una revelación. Cristo se manifiesta a través de la fe. Amén. ¿Y para qué se manifiesta a través de la fe? Para generar más fe. Amén. Amén. Esto quiere decir fe, palabra. Cristo, recuerde que es palabra, justicia es palabra. La palabra de Jehová se revela. Hay revelación, porque dice el Dabar del Padre que aquel verbo buscó un cuerpo donde habitar, que es Cristo. Cristo es la palabra poseyendo un cuerpo. Aquella palabra se revela por fe. Se revela. O sea, quiere decir que la revelación es herencia de los hombres de fe. Amén. Gloria a Dios por esos tres amén. Me emociona para seguir predicando. La revelación no es coincidencia. La revelación no viene manifestada por YouTube, ni viene por Instagram, ni viene por Facebook. La revelación viene para los portadores de la fe. Amén. Por eso es que el Padre también le dice a la iglesia de Efesios a través de Pablo: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Padre tiene reservadas para aquellos que le aman. Pero cuando el apóstol dice amar, quiere decir que está empleando el término emuná. Emuná es fidelidad, emuná es afecto, emuná es amor, emuná es dependencia. Quiere decir que cuando usted realmente cree es porque ama lo que cree. Amén.
gente que dice creo en Dios o creo en el Eterno, pero no muestran su amor. Entonces el Padre dice, tú quieres que yo te enseñe qué fe, te voy a enseñar qué fe. De tal manera yo amo al mundo que voy a manifestar, a revelarles mi amor. ¿Cómo les revelo que les amo? ¿Cómo confirmo o corroboro que los amo? Voy a darles a mi Hijo. O sea, quiero decir que una de las manifestaciones de la emuná es la expresión del amor. Si yo creo, yo evidencio mi fe a través de mis acciones de amor. Entonces esto quiere decir que no es solamente decir yo creo, venir al templo, usted donde va. Algo que yo le decía a mi esposa en este día, yo le decía a ella, ¿sabes algo? Cuando alguien ama de verdad, ya no tiene ojos para mirar a más nadie. Amén. No, y diga lo contrario, pastor. El hombre grita el amén efusivamente, amén. Que diga lo contrario, cuarto bate, hermano. Hasta yo tuviera miedo. Como dijo una profeta, que estábamos orando por un predicador que se iba para un campo hostil de guerrilla. Yo tenía en mi iglesia una profeta loca. La mujer de verdad le faltaban unos tornillos. Yo no sé si se le quedaron en el bautismo, pero se le perdieron. Y estábamos orando por un chico que iba para zona guerrillera, un evangelista. Y entonces, Padre, guárdalo, guarda a tu siervo que va para el Caguana, bendícelo, protégelo, envía ángeles. Y ella estaba ahí haciendo la serie, escuchando lo que hablábamos los siervos, y suelta con que secaba el piso y empieza a hablar lengua y ramacatoria. ¡Ay, ramacánzala! Así te dice el Señor, no vayas para allá, hijo mío, porque hasta yo tengo miedo. ¿Sí? Loca. Vamos a agendarla. Ya el pastor David está que la recibe. Congreso Profético de Mujeres. La profeta loca desde Colombia. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra, que es la justicia, crea a nuestro favor la revelación de un acontecimiento interno y externo. La fe primeramente entra en nuestra naturaleza trina, pasa por nuestra tricotomía, que es el proceso divino, cuerpo, alma y espíritu, para que cuando la fe llega al espíritu es la perfección de la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que hay personas que están en Cristo, alaban al Señor, hablan en lengua, reprenden al diablo, saltan, se saben los coros, pero cuando viene alguna circunstancia adversa no entienden el diseño de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque para entender lo espiritual hay que ser espiritual. Por eso es que José, aunque tenía sueños y visiones, él no entendía los sueños y las visiones. Ahora, ¿qué fue lo primero que vio José? José lo primero que ve son 11 manojos de trigo. ¿Qué fue lo segundo que vio José? 11 estrellas, el sol y la luna. Entonces usted fácilmente puede pensar lo mismo que pensó Jacob. Jacob, cuando sus hermanos se indignan por los sueños, dice la palabra que en la mesa ellos compartían y empiezan a contarle el sueño de Joseph. Y en ese momento dice la palabra que Jacob reprende a Joseph y le dice: ¿qué es esto, hijo mío, que tú estás viendo? ¿Será que tu madre y tu padre se postrarán delante de ti a adorarte? Pero dice la palabra, pero Jacob meditaba en el sueño. ¿Por qué meditaba en el sueño? Porque él era profeta y él sabía que detrás de todas esas revelaciones que estaba teniendo José había un acontecimiento. Ahora, ¿cuál es la interpretación, pastor? Hay dos sueños, hay dos tiempos. Los dos sueños son dos tiempos. Ahora, note claramente, primero aparece el trigo, después aparece estrella, los herederos de la promesa. Escuche bien, ellos, los 11 herederos de la promesa, van a ir a una nación pagana. Escuche esto,
Y Egipto en aquella época era la nación más politeísta que había en la historia. Y los dioses más imponentes de Egipto en el momento era el sol y era la luna. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a José? Tus 11 hermanos van a ir a Egipto por trigo, y ellos, que son los 11 herederos de la promesa, ellos llegarán donde ti. Pero ahora, después que llegan doblegados por el trigo, la segunda ocasión que lleguen allá es a poseer la promesa. Yo te llevaré a una nación cuyos dioses que adoran en ese lugar es el sol y la luna. A través de ti haré juicio a esa nación. José no entendía. Hay cosas que usted no entiende, pero Dios sabe por qué las envía. Hay pruebas que usted no entiende y se queja, se lamenta, reniega, y usted no sabe que esa prueba no lo está alejando, sino acercando. Esa prueba no es para mal, esa prueba es para bien. Esa prueba no tiene como objetivo herirte, esa prueba tiene como objetivo sanarte. Amén. Pero no interpretamos, porque nuestra fe no está en la calidad del espíritu, nuestra fe está en la calidad del alma. Es la fe de fruto. Escuche bien, la fe de fruto es la que opera creyendo en Dios o en el Padre. La fe de don es la que me lleva a operar interpretando los designios proféticos y a moverme en lo sobrenatural. La fe de fruto es que yo creo en Él, pero la fe de don es la que me lleva a hacer cosas atrevidas para Él. Amén. Fe de fruto, fe de don. Yo incursiono en lo sobrenatural cuando yo opero una fe loca, rompe las limitaciones, va en contra, anula todo concepto. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que el sistema diga. La palabra cuando se fusiona con la fe, ella no ve, ella avanza. Amén. Por eso Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Por fe. Porque la vista es un obstáculo de visión. El mundo tiene una visión, el sistema tiene una visión, el cerebro se alimenta por la información que le suministra el sentido óptico. Quiere decir que todo lo que usted ve se convierte en información en el cerebro. Y el cerebro envía o emite órdenes al cuerpo con base a la información que tomó. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, tu intelecto no depende de la información que le suministran los ojos. Tu cerebro depende de la palabra del Eterno. Amén. Por eso dice, por fe andamos y no por vista. Por eso dice que los hombres de Dios caminaron como viendo al invisible, no como viendo el sistema, viendo al invisible. Ahora vamos a abrir un breve paréntesis para incursionar en la temática del pecado, que no pertenece al punto, pero yo sé que va a activar algo muy fuerte en tu vida y va a liberar en la atmósfera algo sobrenatural. ¿Está preparado? Amén. Aún enfermedades van a desaparecer en medio de la palabra. Escuchen, toda enfermedad es una alteración del orden. El diseño del Padre es la salud, no hay otro. Por eso después del pecado aparecen los cardos y los espinos. Todo lo que usted ve en el libro de Génesis es un concepto metafórico de una realidad espiritual, no literal. Por eso, para poder entender todo lo que es el evangelio del reino o la palabra del reino traída por Yahshua, es necesario entender todo lo que es la Torá. Porque en la Torá todo lo que se expresa es un lenguaje metafórico, no literal. Para poder entender espiritualmente el reino, hay que ser espiritual, hay que sensibilizar al espíritu. Hoy hablaba con los discípulos y les decía, la sensibilidad espiritual es lo que te faculta intelectualmente en el espíritu para poder definir o interpretar los designios espirituales. Porque Dios es espíritu. Amén. 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 Ahora, si la fe es la incredulidad, es pecado, violación a la ley, ¿qué es pecado? Realmente se ha hablado tan artificialmente de qué es el pecado y no hemos entendido la magnitud del poder del pecado en nuestra naturaleza.
Porque una vez el pecado fue condenado en el madero, ya profetizado desde el huerto del Edén, la condición de la humanidad en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, la condenación del pecado en el hombre a través de la redención, a través de una mujer. El hombre es coberturizado por el pecado a través del arrepentimiento. Por eso dice la palabra que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Para poder vestirles con pieles tuvo que haber la intervención de la muerte de un animal, dando el Padre a entender que a través de la muerte de un cordero se cubría la vergüenza del hombre, que es la desnudez en esa ocasión. Pero todo esto sencillamente, estoy yendo rápido para poder entender algo un poco más amplio. Entonces todo esto fue profetizado cuando se ve que el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el capítulo 1 del libro de Génesis. Dios estaba hablando de dos gobiernos, que realmente no es literal. Usted de pronto ve la intervención del Espíritu de Jehová paseándose sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Entonces el Espíritu aparece en un escenario que no hace parte de su carácter ni naturaleza, porque la tierra estaba desordenada, pero se ha enseñado teológicamente que Él en su carácter y esencia es un Dios de orden. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu paseándose sobre la faz de las aguas en una tierra desordenada? No era literal. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, agua y Espíritu. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? El que no nazca del agua. No, yo me salgo de aquí, voy para el pecado. El que no nace del agua y del Espíritu. Lo que está profetizando el libro de Génesis en el capítulo 1, el verso 2, 3 y 4 hasta el verso 5, usted ve que se repite la frase luz 5 veces. Leí 20 cantidad de traducciones de la Biblia y todas repiten la frase luz 5 veces. Que recuerde que el 5 es gracia. Recuerde que la gracia es el carácter de Cristo manifestado. Quiere decir que la humanidad iba a caer bajo el gobierno de las tinieblas y solo el nuevo nacimiento iba a romper con el gobierno del pecado a través de la luz que es Cristo en naturaleza. Amén. Mira lo que estaba hablando Génesis. Ahora el hombre nace de nuevo. El pecado es condenado porque Cristo le revela a Moisés que el pecado sería condenado a través de una sangre. Recuerde que Moisés tiene en la revelación de la zarza, Moisés viene y ve la zarza que ardía, y dentro de la zarza ve el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo. Y dice la Escritura que en ese momento Dios le dice a Moisés tres cosas. Diga conmigo tres cosas, le dijo. Dice la palabra que lanzara la vara. Él lanza la vara, se convierte en serpiente. ¿Dónde estaba Moisés? En un monte que se llamaba Joré. Joré traduce desolado o sequía. Era la condición de la humanidad gobernada a través de la serpiente. Dios le dice a Moisés: toma la serpiente por la mano. Acción. Una acción iba a romper el gobierno de Satanás. Le dice: ahora mete tu mano en el seno. Sale la mano llena de... Diga conmigo, lepra. La lepra es un tipo de pecado. Satanás, la serpiente, iba a gobernar a la humanidad a través del pecado. Sin pecado el diablo no puede gobernar al hombre. Entonces Dios le dice a Moisés: si no creen a la primera señal, si no creen a la segunda señal, tomarás agua del río, la vertirás en tierra y se convertirá en sangre. Dando el Padre a entender que una sangre derrocaría el poder del pecado sobre el hombre a través de Satanás. Quiere decir que ahora Cristo en la redención, por eso es que Pablo en la iglesia de Colosenses dice: Él anuló todo acta de decretos que había en contra de nosotros. Que es un acta de decreto? Es lo que tú le firmas al diablo como un derecho legal para operar en tu nombre. Renuncias a la legalidad. En mi país, toda compañía, cuando usted pertenece a ella o trabaja para ella y viola una ley interna de la compañía, la empresa le levanta lo que se llama un memorando o un acta. Ese acta, después de que llenan varios, lo despiden y usted pierde el derecho legal. Cuando usted va al gobierno, que quiere poner una denuncia a un abogado para que lo defienda y reclamar sus derechos, usted firmó el acta en su contra. El acta es una legalidad de la violación de las leyes de un sistema, pero que se convierten en tu contra. Pero mi Biblia dice que Cristo anuló todo acta de decretos. Amén. Que era contraria, fue quitada de medio y clavada en la cruz. Amén. Amén. Pero eso era mi pasado.
Ahora hay un gran problema que los hijos del reino no entienden. Ese era el pecado del pasado. El pecado del renacimiento es otro. Ahora usted nace de nuevo, y cada vez que vuelva a violar una palabra o un precepto del cielo, usted levanta un nuevo acta en su contra. Amén. Pero ahora ese acta que usted levanta en su contra tiene poder espiritual sobre su atmósfera, sobre su cuerpo y sobre su alma. Entonces usted recurre al arrepentimiento. Padre, perdóname, Señor, por favor, porque he fallado. ¿Qué es lo que hacemos cuando caemos en incredulidad? Estamos violando una ley, estamos pecando. Entonces usted le pide perdón a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el creyente, aunque pide perdón, vuelve a incurrir en pecado de incredulidad. A los 3 días, a los 4 días, a la semana, a los 15 días. A eso el evangelio en estos tiempos le llama reincidencia. ¿Por qué el arrepentimiento de antes de la ley, antes del sacrificio o antes de que Cristo viniera a mi vida, anuló todas las maldiciones? ¿Y por qué el arrepentimiento de ahora no anula el poder del pecado en mi naturaleza? ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento te coberturizó plenamente antes de nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, afecta tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y 4 generaciones. El que entra a un motel a adulterar, metió en el cuarto de la habitación a su esposa y a 4 generaciones. El que sí, eso lo dice mi Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando usted miente, que aparentemente es una mentira, algo sencillo, algo que no tiene importancia. Recuerde que Abraham mintió diciendo: ya no es mi esposa, mi hermana. Y la misma mentira que dijo Abraham la dijo Isaac. Van 2 generaciones, se levanta Jacob, tercera generación, se vuelve más mentiroso que su abuelo y que su padre. Esto quiere decir que van 3 generaciones. La 4ª generación se levantan todos los descendientes desde el primogénito y dice: ahí viene el soñador, matémoslo. Van 4 generaciones y dice: matémoslo, y le desmentimos a papá. 4 generaciones, pero se levanta la 5ª generación diciendo: yo soy el que redimirá la maldición de esta generación, de esta familia. Soy José, representante de la gracia de esta familia. Entonces el arrepentimiento en el nuevo nacimiento no te cubre todo. Los 3 requisitos del genuino arrepentimiento. Voy rápido porque se está desatando una unción de milagros esta noche. Hay una activación profética muy fuerte. Está cargado, el cielo está cargado de expectativa divina. Escuche esto. El arrepentimiento genuino, que es, número 1, reconocer, convicción de pecado. No es remordimiento. El remordimiento no te lleva a un cambio de actitud. Hay gente que se siente mal por pecar, pero no es convicción de pecado. Hay gente que no, escuche bien, que se siente mal por lo que hizo, pero no es convicción, es remordimiento. La convicción te lleva a la confesión, a sacarlo a la luz. Hoy hablábamos el pastor acerca de eso. ¿Por qué Jehová saca el pecado a la luz? ¿Sabe por qué? Mi Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. En mi país, cuando usted es testigo presencial de un homicidio, de un crimen o de un robo, si usted no lo denuncia, es partícipe de ese homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová permite un tiempo que tú te arrepientas y saques el pecado a la luz. Si no lo confiesas, Él, para no manchar su naturaleza 3 veces santa, Él saca el pecado, Él mismo denuncia tu pecado en la luz. Él espera que tú procedas al arrepentimiento y tú mismo confieses el pecado. Pero como no lo haces, Él mismo, para conservar su naturaleza santa, Él saca a la luz tu pecado. Amén. Lo expone. Yo, Jehová, te vi. Yo, Jehová, presencié el pecado. Y como no lo confiesas, me toca a mí sacarlo para no ser partícipe de él. Confesión, el segundo requisito del arrepentimiento. Tercero, apartarse de él. Lo que Johanán o Juan dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén.
Entonces usted dirá, pastor, ¿y entonces cómo hago? Ese arrepentimiento te da nuevamente el acceso para hablar con Dios, porque se interrumpe tu comunión con el Padre cuando pecas. Cuando te arrepientes genuinamente tienes la facultad de volver a alabarle, a adorarle con libertad, pero la ley del pecado sigue vigente sobre tu naturaleza, y por eso es que el creyente reincide, porque le diste legalidad a Satanás en un área específica de tu vida y eres vencido. Por eso es que Pablo y Pedro lo mencionan de esta manera diciendo: el que es esclavo, el que es vencido por alguien, perdón, es esclavo de aquel que lo venció. Es esclavo. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces cómo hago? Ahora usted es hijo, tiene una autoridad que no tenía antes. El hijo tiene derechos legales en el cielo y tiene derechos legales en la tierra. Entonces, después de que usted se arrepiente genuinamente, usted tiene que hacer esto, y con la autoridad que me delegas como hijo para operar en los cielos y en la tierra, con autoridad yo anulo y cancelo todo derecho legal que le otorgué al diablo sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu, en mi atmósfera y sobre mis generaciones venideras. Corto la maldición y anulo el decreto que se levantó en contra de mi vida, en el nombre de Yahshua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la incredulidad? ¿Cómo vencer la incredulidad? Levántese como hijo. ¿Cómo vencer la incredulidad? Alimente su espíritu con la palabra, porque la fe no viene cantando, ni viene orando, ni viene reprendiendo al diablo. La incredulidad solo es vencida a través de las escrituras. Por eso es que Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando se alimentó, despertó la fe en la vida de Abraham. Cuando vino la fe en la vida de Abraham, en el momento que escuchó a Jehová. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur. La palabra Ur es un término caldeo que traduce adormecido. Quiere decir que cuando la verdadera palabra, el dabar, el pensamiento profético revelado del Padre viene, Él te despierta del estado de adormecimiento en que te encuentras. La palabra te despierta, te libera, te empodera. La palabra te sana, te liberta. La palabra organiza todo lo que está en desorden. Todo. Entonces usted, como hijo del reino, tiene que desligar su carne, su alma, de toda incredulidad. Amén. Hay gente que cree que tiene fe, pero no es fe, es dependencia a lo que tiene. Su confianza depende de lo que tiene. ¿Sabe cuándo alguien tiene fe? Cuando no tiene nada. Por eso es que Dios lleva a Abraham al desierto, porque en el desierto no tenía nada, no tenía familia, no tenía amigos, no había recursos naturales en los que él pudiese apoyar. En el desierto, Dios lleva a Abraham para depender totalmente del cielo, para asirse de una palabra, para agarrarse de una palabra. No es tu talento, no es tu diploma, no es tu tío, no es tu papá, no es tu abuelo, no es la herencia del abuelo, es dependencia a una palabra. Lo que cambiará tu día venidero es una palabra. Lo que te llevará de menos a más, lo que te ubicará en posiciones de privilegio, es una palabra. Creer una palabra, agarrarte de una palabra, ir en pos de una palabra, eso es lo que te va a llevar a comprar sin dinero, adquirir sin recursos humanos. Yo creo que hay gente en este lugar que va a empezar a emprender negocios sin dinero. Aunque tengas todo en tu compra, Jehová moverá su mano a tu favor. Hay gente en esta casa que Dios le entrega una llave para abrir 3 puertas. Gloria a Dios. Aleluya. Empieza el movimiento del Espíritu a través de la palabra. En este momento el cielo está operando en clínica. En este momento el cielo está operando en casa sobre alguien enfermo. En este momento hay cadenas que se están rompiendo. En este momento hay cheques que se firman. Usted dirá, apóstol, ¿cómo lo sabe? Simplemente lo sé porque lo creo. A través de la fe. A través de la fe. Me llegan frecuentemente mensajes, aún hasta de pastores de otros países, que me dicen, apóstol, después de que te fuiste me entregaron una casa, el gobierno me entregó una casa, un hermano
entonces sencillamente yo no he sido llamado a cuestionar ni a descifrar, yo he sido llamado a creer. La fe es el mecanismo de la interpretación de códigos divinos. Entonces a través de la fe yo puedo entender. Amén. Número 2, ¿cómo entender a Dios? Son 17 puntos. Apenas vamos por el 2. Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos a terminar con esto, no se me asuste. ¿Cómo hablarle a los cheques? ¿Cómo hablarle a los bancos? ¿Cómo hablarle a las circunstancias? ¿Por qué Yahshua se atrevió a hablarle a un cuerpo inerte? ¿Sabe que Yahshua le habló a Lázaro? Le habló a la hija de Jairo, le habló al féretro de la viuda de Naín. ¿Por qué Yahshua le hablaba a las cosas? Y la forma de orar de él por un milagro es diferente a la forma que empleamos nosotros para orar sanidad por un enfermo. Si usted nota, Yahshua nunca le pidió al Padre: Señor, sana al ciego. Él dijo: sean abiertos. Lo que él quería ver, él lo declaraba. Amén. Al leproso le dijo: sé limpio. Al paralítico: toma tu lecho y anda. Al ciego: efata, sean abiertos. Siempre él expresó su deseo. Él no se arrodilló y levantó las manos y le dijo: Pedro, tráeme el aceite para ungir a la niña. No, él dijo: niña, a ti te digo, cuerpo inerte, sin vida, sin actividad. Y le habla. Es locura. Diga conmigo: es locura. ¿Cómo hablarle a un cuerpo sin vida? ¿Por qué hablarle al cuerpo sin vida? ¿Por qué hablarle a la crisis financiera? ¿Por qué hablarle a la chequera? ¿Por qué hablarle a la cartera? ¿Por qué hablarle al contrato? ¿Por qué hablarle a las compañías? ¿Por qué hablarle a todo esto? Sencillamente usted puede hablarle a su empresa y decirle a su empresa: tu mejor momento de producción se está aproximando. Se van a acelerar los tiempos y vendrán clientes y de pronto le dirán: tú estás loco, chico. No, es expresión de fe. La fe le habla a lo muerto. Por eso el Padre a todo lo que él quiso en la tierra le habló y le dijo a la tierra: tierra, yo quiero que tú produzcas hierba verde, y tú, agua, sepárate de la tierra. Entonces dice que se crearon los grandes ríos y los grandes mares. ¿Por qué? Porque el Padre le habló a la tierra y le habló al agua, le habló a la expansión de los cielos diciendo: sepárate de la tierra, expansión. Entonces quiere decir que el Padre sencillamente declaraba. Por eso es que Cristo sencillamente dice: todo lo que yo hago lo he visto hacer a mi Padre. Porque el Padre no le preguntó a la tierra si quería moverse o si quería organizarse. Él a todo lo que quería le habló. La fe le habla a lo que quiere ver. Si usted cada mañana que abre los ojos en su casa, usted se para en todo el centro de la casa y por nombre propio usted le dice a sus hijos: mira, Miguel, ellos no están presentes, quizás están dormidos, pero en la atmósfera espiritual, como usted es la cabeza, la autoridad visible de ese lugar, la palabra que emita o que salga de su boca tiene poder en los cielos y tiene poder en la tierra. Entonces usted le dice: mira, Miguel, este es el año de tu nuevo nacimiento, este es el año que una palabra te va a alcanzar, este es el año donde las cadenas se van a romper. Se rompen tus cadenas, se aborreces el alcohol, aborrece la fornicación. Usted libera la palabra en la atmósfera y en esa casa sobre él pesa una palabra. Amén. Hebreos 11:3, lea conmigo. ¿Cómo? El segundo punto, ¿cómo entender a Dios? Pastor Rolando, ¿cómo nosotros podemos entender a Dios? Siempre se nos enseñó que Dios no se podía entender. Pero mire lo que dice el escritor de Hebreos. Hay una forma de entender a Dios. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que voy a ver en el 2020 va a ser el resultado de lo que creo. Aleluya. De modo que
Yo llamo a la Ranger, yo llamo al cultivo, yo llamo a las tierras, yo llamo a la fortuna, Toyota, es Toyota, pastora, blanca, roja, negra, ¿cómo la? Llámela, dígale, te estoy esperando, tienes fecha de su, tienes fecha. Colóquele fecha, háblele la atmósfera, llámela del norte, llámela del sur. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que usted no tiene que ver para ver, usted tiene que creer para ver. Mi padre dice que él llama a las cosas que no son como si fuesen. A partir de hoy, cámbiale el título a su hijo, o a su hija, o a su esposo. No le diga perdido, dígale ministro, Dios te bendiga, siervo. Salúdelo como hombre de Dios, como mujer de Dios. Dígale, predicadora, profeta, ven acá, necesito hablar contigo. Y dirá, mi viejo se está volviendo más loco que nunca. Ese evangelio lo está revolucionando. No, es como la vez que me robaron, y cuando me robaron yo me reía carcajada. Mi madre dice, ese evangelio te está volviendo loco. Y yo le dije, mamá, yo no me estoy riendo de lo que me robaron. Yo de lo que me río es que Salomón una vez dijo, si el ladrón fuere sorprendido, devolverá 7 veces lo robado. Yo estoy multiplicando en mi mente cuánto me tiene que devolver el diablo. Entonces el hombre de fe no ve la derrota como derrota, sino como una victoria. A los hijos de Dios no los pueden robar. A mí no me importa cuánto me roben, me importa cuánto me va a devolver Jehová. Porque si el ladrón, por eso es que Venezuela, hermano, en el levantamiento va a ser sacudida en gloria. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le robaron a la nación, todo lo que le saquearon a la nación, se convertirá 7 veces en abundancia para ellos. En el resurgimiento, Dios levantará a la nación y le devolverá 7 veces lo robado. Jehová peleará este 2019 antes que termine. Ya Dios sentenció la derrota de un sistema. Ya Dios sentenció. Y todo lo que usted vio hace poco, las amenazas Norteamérica, que iba a haber una invasión, una intervención, era Dios sonando la primera alarma diciéndole, tu hora ha llegado, tu momento ha llegado. Son 3 tiempos de 7 años, 21 años que ha saqueado la nación, y yo descenderé y pelearé por ella. ¿Cómo yo entiendo estos códigos? Diga conmigo, a través de la fe. Por la fe entendemos, si no pregúnteselo. Quiero que me ayuden con el piano ahora sí. Esa es la señal que ya nos acercamos al fin. ¿Usted quiere escuchar más de esto? ¿Quiere escuchar los otros 15 puntos? Vuélvame a invitar. Yo soy humilde para comer, como lo que me pongan. En serio. Estamos orando para ver si regresamos a la nación de Argentina con mi esposa y mis 3 amores. Yo le digo a mi esposa que ella es la mujer que me hace más espiritual, porque cuando la veo me hace hablar en lenguas, pastor. Yo veo a mi esposa y digo, ¡irra, mamacita! Eso me hace hablar en lenguas. Usted no, pastor. Yo le digo a mi esposa que ella es mi Catherine Kuhlman. Es una mujer que en la historia fue reunidísima, porque cuando yo escucho su voz me da como una corriente en la barriga, así como que se me erizan los vellos. Esa es la unción. No sé si usted la ha pasado con la unción. Yo le digo a mi esposa que es la más ungida. Puedo venir de un día duro y la veo igual. Entro en el gozo de mi Señor. Y estamos orando, pastor David, para venir. Ella desea con toda su fuerza venir a Argentina. Y por algunas razones estamos viviendo en Venezuela. Yo soy colombiano, vivo en Venezuela, orgullosamente soy colombo venezolano. Algo que entendí en el reino es que tú no eres de donde naces, sino de donde Dios te planta. Amén. Amén. Por eso es que Dios plantó a Abraham en una tierra específica. Él no pertenecía a la tierra de donde sale. ¿Cómo entender a Dios? Le voy a dar un ejemplo muy breve.
universidad vemos algo que se llama teología científica. Es la forma como comprobar científicamente los eventos sobrenaturales del Eterno. Cuando el Padre le dice a Josué le dice: dale 13 vueltas a Jericó. No son 7, son 13. En numerología bíblica el número 13 significa la barrera quitada para avanzar a poseer lo prometido. Por eso a los 13 años de la edad de Ismael, Abraham cortó el prepucio, o Abraham cortó el prepucio de Ismael. Por eso fueron 13 apóstoles los que comenzaron a predicar el evangelio, no 12. Hebreos capítulo 11 verso 3 dice que Yahshua es apóstol. Y si él era apóstol y llama 12, ¿cuánto sumaría? 13. Porque era el tiempo del cumplimiento, que se rompía la barrera de la Torá en el cumplimiento para llegar a asirse de la gracia que era manifestada en Yahshua. Entonces el Padre le dice: dale 13 vueltas. Durante 6 días darás una, el séptimo día darás 7. Cuando llegue el cumplimiento de la séptima vuelta, tomarás 7 sacerdotes que irán delante del arca del pacto, y ellos, cuando culminen la última vuelta, sonarán los cuernos. Entonces todo el pueblo gritará a una sola voz y las murallas caerán. Ahora, ¿cómo explicamos científicamente eso, pastor? ¿Usted quiere escucharlo? Amén. Convénzame. Amén. Escuche esto. En aquel tiempo la ingeniería civil o la arquitectura no era como la nuestra de este tiempo. Para construir una muralla no ahondaban, no cavaban lo que se llama hoy en día el cimiento, sino eran rocas que eran labradas de una forma cuadrada y era colocada roca sobre roca y las unían a través de una masilla. Esto levantaba una muralla, pero esa muralla estaba sobre la superficie de la tierra. Esto quiere decir que cuando salen de Israel, de Egipto, los hebreos, que eran 2,5 millones de hebreos, y los que juntamente con los que hicieron proselitismo en el camino o saliendo, ahora en el desierto durante 40 años se prolifera la raza, pasan de 2 millones a 4 millones de hebreos. Ahora, cuando usted suma la masa corporal de 4 millones de personas, va a encontrar grandes componentes de toneladas. Esto quiere decir que cuando el pueblo de Israel caminaba alrededor de la muralla, escuche bien, en la ingeniería el peso de ellos empieza a remover la tierra, Ahora las murallas estaban reposando sobre una tierra que estaba debilitada. Ahora, cuando usted va al estadio y hace el gol, el equipo de acá de Mendoza, ¿cuál es? Ese mismo. Cuando hacen el gol en contra de cualquier equipo en la semifinal o en la final, usted, 40,000 personas que caben en el estadio, usted escucha el grito a varias calles, quizás hasta 1 kilómetro, y aún el mismo estadio sufre un pequeño sismo, nada más con 40,000 personas. Ahora imagínense 4 millones de personas gritando voz en cuello. Hubo una alteración sísmica en los aires. Cuando tembló, estaba ahora la muralla reposando sobre una tierra debilitada y se desplomaron las murallas. Josué no sabía eso, ni era arquitecto, ni era ingeniero, ni sabía nada de ello. Josué lo único que sabía era que si Dios lo dijo, Dios lo hacía. Amén. Yo dije: si Dios te lo dijo, Dios lo hará. Amén. Dios lo dijo, Dios lo hará. De pronto dirás: pastor, pero ya pasó el 2017, el 2018 y lo está diciendo desde el 2015 y no lo he visto. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. No lo hará a tu manera ni como tú piensas. Aunque estés allá metido en la cárcel, llegará el mensajero del faraón diciendo: llegó el tiempo oportuno, porque tu respuesta tiene un tiempo oportuno, tu éxito tiene un tiempo oportuno. Por eso Salomón lo dijo: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. No puedes imponerle a Dios tu manera. Él tiene una manera de operar y la manera de Jehová es la mejor
para tu vida. La tierra que Él tiene para tu vida es la mejor. La casa que Él tiene para tu vida, hay gente que llora por la casa que perdió y no saben que Jehová le dará una 10 veces mejor de aquella que perdieron. Gente llorando por empleo, gente llorando por negocios y no saben que la que viene de parte del cielo es 10 veces mejor. Los hebreos en el momento de la crisis decían: allá en Egipto teníamos carne, pero la tierra a la que te llevo es 10 veces mejor. Yo estoy hablándole en el espíritu a alguien que está en esta casa. 2020 se activa un tiempo de restitución para tu vida. Lo que perdiste en el 2020 vas a recuperarlo. Cuando llega el cumplimiento del tiempo sobre una vida, sobre una casa, nadie puede detener la mano de Jehová. Dios es un Dios de tiempo, y el tiempo sobre algunas personas en esta casa está por activarse en el 2020. Tiempo de restitución, tiempo de adquisición. Hay dos personas a las cuales el Padre en este lugar les va a restituir. Lo que hayas perdido, lo que te hayan robado, Jehová te lo va a devolver. Yo siento a Dios obrando. Sobre tu hijo acampa Jehová, no tengas temor. Descansa en Él y colócalo en sus manos, porque sobre Él acampa Jehová. No tengas temor de tu mañana. Tu economía no depende del dólar, no depende de la moneda argentina. Tu economía depende del cielo. Tu economía depende del cielo. Por eso David decía: caerán a mi lado 1000, caerán a mi diestra 10.000. A mí nada me pasará. No importa quién quiebre, yo no voy a quebrar. Y si quiebro, abro otro pozo. Y no importa el pozo que el diablo me cierre, yo seguiré abriendo pozos, porque cada pozo que abra, Jehová me dará la victoria. Y yo tendré la victoria. Hay gente en esta casa que va a colocar negocio en el 2020 y Dios estará contigo. Escucha bien, mujer, que vienes de tierra lejana y que el diablo ha tratado de detenerte. Yo vengo a decirte como profeta del reino: el año 2020 se abre con una puerta para tu vida. A partir de que se termine el año hebreo en el 2019 en septiembre, el Padre apertura a favor de tu vida una puerta. Algo moverá el cielo, algo moverá el eterno a tu favor, pero se activa sobre tu vida, se activa sobre tu casa el poder de la abundancia. Aquellos que están escuchando en Neuquén, aquellos que están escuchando en Neuquén, sobre su casa acampa Jehová. No hay nada más maravilloso que abrir las puertas de una casa para la presencia del Señor. Cuando Zaqueo abrió las puertas de su casa, liberó la palabra diciendo el Mesías: la salvación ha venido a esta casa. Escuche bien, todos los que pertenecen a esa casa, todos los que pertenecen a las familias que están presentes, serán visitados por la salvación del Eterno en el nuevo año. Jehová de los ejércitos recompensará el deseo de sus corazones. Tu mejor tiempo no fue cuando estuvo Cristina. ¿Sabe que hay mucha gente que hizo plata, dinero? Mucha gente adquirió, y muchos aún hasta creyentes dicen: si volviera ella todo cambiaría. No. Argentina cambia cuando el pueblo argentino empieza a usar su autoridad profética. Los que tenemos la facultad de establecer el orden espiritual y divino en esta nación somos los hijos del reino. No es un gobierno. Los gobiernos sin Cristo no tienen temor, saquean, roban y maldicen a la nación. Por ello ser la cabeza del país, y roban, transfieren ese espíritu de robo, que fue lo que pasó en Venezuela. El presidente robó
marginó, ultrajó y todo lo transfirió al pueblo. Hoy en día, desde el menor hasta el mayor roba. Aquel que tenga el mínimo cargo en Venezuela, el más mínimo, soborna, pide dinero, roba. ¿Por qué? Porque venía de la cobertura. Usted tiene que clamar al cielo y romper maldiciones en decretos espirituales, en el mundo espiritual, para que el resto de la nación no se contagie, no se plague por lo que las coberturas gubernamentales hacen sobre la nación. Usted tiene que día a día decir: mis hijos son benditos, mis nietos son benditos, mis bisnietos son benditos. Yo cierro el ciclo y lo sello con autoridad sobre 5 generaciones, que no lo alcanzará la maldición del gobierno en robo, en malicia, en engaño, en mentira. Yo coberturizo con la sangre del Mesías 5 generaciones de mi descendencia. Hoy vamos a pedirle perdón a Dios por la incredulidad en la que muchas veces hemos caído. Usted ahí sobre sus pies, en su puesto, le va a decir: Dios, perdóname, porque muchas veces he pecado contra ti, no creyendo a tu palabra. Qué lindo cuando como manjares, y qué lindo cuando solo tengo el pan. Qué lindo cuando subo en los aviones en primera clase, pero qué bello también cuando me toca tomar colectivos. Qué lindo cuando me hospedo en hoteles 5 estrellas, Señor. Pero también qué hermoso cuando estoy con los hermanos que amo y aprecio, compartiendo. Qué lindo es lo que me da, sea mucho o sea poco. Lo disfruto con la misma sensación de cariño, porque el mismo Padre que recibe los corderos, los carneros, los machos cabríos, recibía la ofrenda del pobre, que era una tórtola, 2 tórtolas, palomino y un puñado de harina. El mismo Padre que con alegría recibía grandes ofrendas, recibió la ofrenda de la viuda. El mismo Padre que se conmovió con grandes eventos que se hacían para su nombre, se conmovió con una mujer que penetró al templo, estando en el atrio, derramaba entre el atrio y el lugar santo, derramaba su alma ante el Padre. No había un culto en ese momento, pero ella invocó tan fuerte el nombre de Jehová que llamó la atención del cielo. El sacerdote se acerca y le dice: mujer, digiere tu vino. Y ella le dice: no, Señor, yo no soy una mujer ebria, soy una mujer atribulada de espíritu, que ha venido a hacer un culto para Jehová. Yo quiero tocar el cielo, porque mi limitación no me va a impedir invocar su nombre, porque yo sé que mi respuesta no viene de un médico, ni tampoco viene cuando me llegue a mi esposo. Mi respuesta viene del omnipotente, el que creó al hombre, el que creó a la mujer, y el dueño de mi vientre se llama Jehová. Amén. Mi milagro está aquí en el templo, sacerdote. No me eches de aquí, por favor, porque en la casa del Eterno yo puedo encontrar el milagro. Fuera de la casa del Eterno no hay milagro. Yo vine a hablarle a la gente que tiene fe en esta noche. Yo estoy hablándole a la gente que no va a depender más de las circunstancias ni del amigo, sino que van a mover el cielo como lo movió Ana en el templo. Encerrado en la casa del Eterno, ella invocó. ¿Sabe? Dice la palabra en el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios, el primer requisito es creer que le hay, que le escucha y que le va a galardonar. Y yo creo que hoy Dios va a galardonar a vidas. Yo creo que hoy Dios va a galardonar vidas. Yo creo que hoy Jehová galardona vidas, galardona familias. Yo creo que hoy Dios cambia la derrota en victoria, la enfermedad en salud.
Dios cambia la pobreza en riqueza. Hay códigos que se cambian en el mundo espiritual. Las puertas cerradas se abren. Donde te dijeron que no te llamarán y te dirán que sí. Hay alguien que no va a poder dormir porque el Padre le hablará que llegó tu tiempo de bendecirte. Yo creo que el cielo va a mover algo a tu favor. Alguien. Ay, Samaha, Loja, Kene, Ko, Shema, Kiva. Yo quiero que tú vengas aquí adelante, hija. Yo sabía que Dios iba a hacer algo en su vida hoy. Yo sé que Dios te iba a entregar una victoria en este día. Llega un momento donde se rompe el silencio de Jehová, donde escuchamos a Dios solo con un mero silencio, donde no oímos respuesta. Decimos: Señor, ¿qué ha pasado? Te has olvidado de mí, no me escucha, no veo tu favor, no veo tu mano. Llega un momento donde el cielo rompe el silencio, donde el cielo rompe, escuche bien, rompe el silencio. Yo creo que hoy Jehová se va a dejar oír sobre muchas vidas. Colóquese sobre sus pies por un momento. Vamos a adorar al Padre. Si tienen una adoración que hable de fe, por favor, canten. Yo siento que Dios está tocando en este momento. Yo siento que en mi espíritu, yo no hablo de sentir almático, hablo de sentir en el espíritu. Siento que en el espíritu hay alguien que el Padre empezó a sanar. Cierre por un momento sus ojos. Hable con Él. Lo que usted quiere ver, lo que usted desea que Él haga, lo que anhela en su vida, hable con Él. Abra su boca, exprese su fe. Aquello que tiene guardado, que tiene escondido, sáquelo. Como lo pueda expresar, como lo sienta. Solo abra su boca. Solo abra su boca, porque Dios cambiará tus días. Dios cambiará tus días. Él cambiará tus días. Por eso es que el hombre de Dios dice: has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Qué lindo el Mesías. Levanta tus dos manos al cielo y dale gracias a los omnipotentes. El Padre se revela a Abraham y le dice: yo soy el Elohim omnipotente, soy el Todopoderoso. Y aquí Él extiende su diestra de poder, y en los días venideros verás cómo su mano levanta tu mano en victoria. Yo siento a Dios ministrando en los pueblos. Yo siento 3 hijos siendo ministrados genéticamente. Él ministra tu descendencia en este momento. Está tratando. Hay una voz del cielo que va al lugar donde se encuentran y trata con ellos. Yo sé que lo está haciendo. Espíritu de Dios, tu fe se expresa. La oración es mi fe expresada. Yo quiero que la mujer que tiene el bebé cargado pase adelante, por favor. La primera, la segunda también pasa. Las dos, por favor, pasen adelante. Mujer, quiero que pases adelante. Escucha bien, hija, pasa adelante. Quiero que pases adelante. Por favor, pasa adelante. No quiero.
Santo sobre su vida. Escúchalo bien. Tú eres la mujer de la que el Padre hablaba y no sabías que eras tú. Sabías que era contigo la palabra liberada. Espíritu de Dios sobre ella, hermoso. Fuerte tu presencia sobre ella. Fuerte Espíritu Santo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Gracias. Belén, hoy toco su mano izquierda, que es la mano de la bendición. Te doy gracias. Acércame, por favor. Te va a volver el manto del Señor en este momento. Dale gracias, porque hoy sucedió. Vamos a adorarle, porque le creo la sensación. No hay nada imposible para el cielo. No hay nada imposible para el cielo. No hay nada imposible para el cielo. Mucha hambre. Tienes mucha hambre, pastor, de la palabra, del conocimiento, de la revelación. Tienes mucha hambre. Y mi Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Prepárate, porque vienen 5 años. Vienen 5 años donde tu Padre empezará a saciarte. Por cuanto has anhelado el conocimiento y la revelación del Eterno, Él aquí Él añadirá a tu vida todo lo que requieras para adquirir. Por Eloi, llegarás lejos, te sentarás con hombres invisibles, te rodearé de gente de bien, persuadirás médicos, te entregaré médicos, te entregaré gente de la burguesía. El celo de mi palabra ha estado en tu corazón. Espíritu de Dios, hoy declaro el poder de tu sangre, Maestro, sobre esta vida, y revierto con todo código maldito en su contra, en su sangre, en su cuerpo, en sus células. Hablo a su cerebro, a su tálamo, a su hipotálamo. Ordeno que se liberen proteínas y vayan a donde son requeridas. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Vamos a levantar todos nuestras manos por un momento.
palabra al rey. Dios colocó un José para que le hablara al faraón. Hay alguien en esta casa que Dios va a usar para hablarle al próximo presidente. Hay un león que va a rugir en el 2020 sobre la nación de Argentina. Y es el león de Judá que va a rugir. Si lo traduzco en otro término, un despertar espiritual se va a liberar sobre Argentina. Y una activación de eso sucederá en Mendoza. Prepárese, porque vienen tiempos de despertar sobre Argentina. Si usted puede darle al Padre una ofrenda de aplauso, por favor, hágalo. Solo me queda decirles que me la llevo en mi corazón y en mis oraciones. Que sea el Padre permitiéndonos en su tiempo oportuno nuevamente volverme a ver. Quiero regalarle el último pensamiento. Siempre que un profeta venga a su casa, honre, bendiga a ese profeta. Porque cuando el Padre mueve de tierras lejanas a un profeta para liberar una palabra, el pueblo tiene que honrar a ese profeta. Por eso, Yahshua, cuando el pueblo descuidó este principio, se levantó diciendo: el que honra a profeta, por cuanto es profeta, honra de profeta activa. Así que no lo digo solo porque yo venga, detrás de mí vendrán otros profetas. Cuando eso acontezca, recuérdese de esta palabra: honre a los profetas. Y eso desatará sobre tu vida, tu hogar y tu descendencia. Desatará honra. Esa familia que usted ve allá atrás, varón que tiene la camiseta de Coca-Cola, a ese varón Dios lo va a bendecir de gran manera. Y los tiempos hostiles que pueda atravesar se convertirán en tiempos de abundancia. Es como cuando usted pasa por un valle de huesos secos, desolado, y después llega a un campo lleno de hierba, grama verde. Así pasará en tu vida. No te conozco, pero han sido días oscuros y difíciles. Pero te veo llegando a un valle verde, fértil, porque viene una oportunidad para tu vida, y en esa oportunidad tu corazón será humilde y entenderá que no fue tu fuerza, fue la mano del Señor. No lo conozco, pero sé que Dios está tratando conmigo. Usted hoy lo ve, pero mañana lo verá rebendecido. Padre, te doy gracias por tu pueblo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre. Gracias, Padre. Hashem, saludos tu querido. Gloria y gloria, Padre. Y Yahshua, Hashem.
Bríndele una ofrenda de aplauso. No es accidentalmente, es por propósito de Dios. Nos quedaremos una semana más en Mendoza. Pastor Rolando, discúlpeme molestarlo más. No tengo otra opción. Estaremos bendiciendo la ciudad de Mendoza y el Padre sea propicio, oportuno y abra las puertas pertinentes a cada lugar donde quiera que lleguemos. Le bendigo, pastor. Mil bendiciones por abrir las puertas de tu casa ministerial para bendecir al pueblo. Pastor David, honro tu vida por ser ese instrumento de bendecirnos en esta ciudad. Pastor Rolando, bendigo tu vida por hospedarnos. Es un don el ser hospedador. Cada cosa que haces por nosotros se te multiplica en gran manera. Yo vengo como una antorcha para tu familia y verá a tus hijos predicar el Evangelio. Verá a tus nietas servir al cielo. Así que Dios le bendiga en abundancia, pastor.